Buenos días. Día de hoy, para la materia de teoría de la organización, vamos a hacer una pequeña reseña histórica y biográfica de los aportes de Elton a la teoría de las relaciones humanas. Empezamos. Nació el 26 de diciembre de 1880 en Adelaida, Australia. Elton Mayo fue un psicólogo industrial, además de sociólogo y teórico social. Él inicia estudiando en la Universidad de Adelaide en Australia. Una vez culminada su carrera, empieza a trabajar en la Universidad de Queensland, ahí mismo en Alemania, de que unos años después, por estudios, se traslada a la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, donde empieza a estudiar sociología de las organizaciones. Desde ese momento, es que él empieza a construir la teoría de las relaciones humanas. Desde ahí es donde él empieza a enfocar sus estudios, los realizados en Australia, en, en Adelaida, y los combina con los estudios que se encuentra o que realizó en Estados Unidos en la Universidad de Pensilvania. Bueno, él deja un gran legado a través de sus importantes contribuciones al campo de la sociología de la organización y el ámbito de las relaciones humanas. Sus aportes fueron ampliamente reconocidos en el seno de la sociología industrial de los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. Él es donde empieza a realizar sus investigaciones, empieza básicamente a coger idea la teoría de las relaciones humanas. De que esa teoría dice, después de la Segunda Guerra Mundial, dio un enfoque diferente a los estudios de la organización, que empezó a cambiar el concepto tanto de empleadores como empleados. En su momento traducía siempre era trabajadores. Entonces, con la teoría de él empiezan a cambiar ciertos aspectos y ciertas terminologías que utilizarían las empresas frente a sus trabajadores. En este caso, cambiando ese término de empleados eh, a- de empleados, de trabajadores a empleados, perdón. He estado también muy interesado en estudiar cómo las condiciones físicas del trabajador pueden influir en la producción y el rendimiento de una compañía. Él buscaba mirar cómo hacer más productivo y mejorar en su vez las condiciones laborales de todos los empleados. Dice que en 1950 se dio un cambio en este discurso con la introducción de la teoría de la relación humana. Antes de esta tendencia, Elton Musk ya había comenzado un experimento, una planta en Harvard, en Estados Unidos. Es una ensambladora, perdón, es una fábrica, una planta de creación de partes para teléfonos. Entonces él empieza el experimento en 1904. El experimento no sale como, como se quiere o como se pensaba, porque más de los 30.000 trabajadores que tenía dicha planta no les gustó o les daba miedo el cambio que se proponía. Pues, vemos que tiempo después es una de las teorías que se siguen aplicando a nivel mundial. Entonces ellos estaban reacios frente a los cambios que se podían generar y a las situaciones que les podían generar y a los trabajadores y pues como dicen, el ser humano cuando no conoce, eh, no, no es reacio a los cambios.
ese tema, le ocurrió él en esa investigación, eh, profundizando en el tema de las relaciones humanas y cuando empezó a crear su teoría de la relación humana. Entonces, tenemos tema en la atención a las personas. Dice que los empleados individuales deben ser vistos como un miembro de un grupo. A lo largo de la historia hemos visto que los seres humanos no les gusta estar solos, no les gusta estar rechazados, siempre busca ser parte de un grupo, de conformar un grupo. Entonces él vio esta condición como una favorabilidad para las teorías de las relaciones humanas. ¿Qué quiere decir? Que empezó a crear grupos donde los líderes, donde eh, las personas que organizan o que son jefes, hicieran parte de esos grupos e interactuaran más, esto hace que los empleados tengan más confianza, se sientan queridos, se sientan eh, protegidos de cierta forma por la empresa y hace que haya una lealtad frente a sus compañeros, frente a su jefe, frente a la compañía. Entonces, eso fue una de las condiciones o de las atenciones que le llamó a Elton Mayo, perdón, para saber que era una muy buena condición. En segundo, tenemos el salario y las buenas condiciones. Son menos importantes para los empleados, pero el sentido de pertenencia a un grupo más importante. Cuando las personas se sienten queridas, apoyadas, que pertenecen a un grupo, que pertenecen a cierta sociedad, muchas veces no les importan condiciones de trabajo ni los salarios, porque se prefieren el confort, el bienestar, a de pronto estar en otro lado donde le van a pagar más, pero no lo van a tratar de esa manera o lo tratan como un simple objeto. Entonces, él se dio cuenta que si tratas bien a la persona, si les brinda confianza, vale más eso, viendo lealtad de parte del grupo, que haya otro salario y va a tener un confort de bienestar y mental mucho mayor para una productividad, para crecer la productividad. Los grupos informales en el lugar de trabajo tienen una fuerte influencia en el comportamiento de los empleados en dicho. Si bien es cierto, en la actualidad muchas empresas eh, dicen que son una gran familia, crean grupos, mantienen supuestamente unidos, pero en realidad no es así. Siempre van muchas veces con doble moralidad. Entonces, eso hace que los grupos se dividan, pueden estar todos en un mismo lugar, pero en el momento de que pase el discurso, pase la actividad, se van a separar, se van a dividir y empiezan a crear grupos minoritarios donde hay más afinidad. Entonces, esos grupos informales muchas veces hace también que los empleados que tengan su confort, que tienen ahí su grupito de amigos en los cuales confían, en los cuales tienen cierto nivel de confianza que los puede llegar a crear como familia. Y hasta después del trabajo se visitan o se encuentran o van a sus casas, crean reuniones entre ellos y fortaleciendo los lazos, eso hace también que que el empleado, perdón, tenga algo en que llegar para poder seguir laborando.
Tenemos también eh, los gerentes deben tomar en serio las necesidades sociales como pertenecer a un grupo informal. Que veníamos hablando, hay jefes que son personas con una amplia estudios, con unos amplios estudios, pero también con unos altos valores y estándares que son capaces de reunirse con estos grupos informales, de pasar un rato, un tiempo de compartir, de esparcimiento fuera de lo laboral, inclusive cuando la empresa hace. Entonces, esto crea vínculos con sus empleados. Eso sí, debe haber cierto límite para que no se pierda el respeto, para que no se pierda la jerarquía de jefe empleado. Entonces, todo tiene hasta su cierto límite. Entonces, estas teorías él empezó a aplicarlas, empezó a desarrollar y a ver cómo la motivación laboral beneficia a las empresas en el tema de productividad como a los empleados. A los empleados se les puede dar un beneficio laboral no siempre monetario, puede ser pecuniario. Entonces, ellos al ver que son tenidos en cuenta, que los escuchan, que les dan unos beneficios, se sienten motivados, comprometidos para realizar su trabajo de manera correcta, creando así productividad, bienestar y confort en la compañía. Entonces, crece una armonía en la cual todo va a fluir de la mejor manera posible. Entonces, básicamente, la teoría de las relaciones humanas en eso. Estos Mayo lo que hizo fue desarrollar como un método entre personas que nos ayude a organizar eh, esos grupos, esa unión familiar, de cómo podemos motivar a los empleados para que sean productivos. Si bien es cierto, y en conclusión, teorías que se siguen aplicando, empresas que la aplican a su beneficio, empresas eh, a nivel mundial que tienen unos grandes beneficios a sus trabajadores, donde les dan muy buenas remuneraciones, buenos descansos, tienen una buena eh, programa de bienestar laboral, como hay otros que lo tienen porque la ley se lo exige. Entonces, ellos piensan que la plata que se gastan en sus empleados es plata mal invertida, es plata perdida. Eso es un pasivo, no lo ven como un activo que puede llegar a mejorar su productividad. Entonces, eh, eso es básicamente la parte del día de hoy. Muchas gracias.